En este mensaje de la mañana vamos a mirar un ciego busca al Señor. ¿Listo? Y vamos a mirar cómo Dios está interesado en que nosotros aprendamos y entendamos lo que Él quiere enseñarnos y que en algún momento podamos salir de una ceguera, no una ceguera física, aunque sabemos que Dios hace milagros físicos y está muy bien y Dios lo hizo y lo demostró Jesús. Pero también hay una ceguera espiritual que tiene que ser tratada en nuestra vida y la verdad le clamamos a Dios, ayúdanos para poder mirar y poder mirar como tú miras, Señor, las circunstancias de la vida, las situaciones, porque sabemos que muchas veces podemos levantar juicio en nuestro propio criterio, pero muchas veces nos podemos equivocar. Amén. Así que vamos a decirle a Dios que sea guiándonos y que sea mostrándonos el camino. Bueno, hay un dicho por ahí que reza de la manera siguiente: no hay peor ciego que el que no quiere ver, y no hay peor persona que no quiera ver la realidad de lo que está viviendo. Vivir en un momento engañado, en una mentira, en una circunstancia que aparentemente puede estar em, bien, pero realmente están en situaciones mal. Hablando con una persona que en algún momento está practicando alguna droga, alguna situación que lo está dañando, y tú le preguntas a alguien, ¿eso te va a hacer daño o eso te está causando daño? No hay peor ciego que el que no quiere ver, aquel que consume una sustancia que lo está llevando a la muerte y con mucha ironía de la vida te puede decir, no, yo no estoy. Hablemos de una persona que consume alcohol, te puede decir, no, yo no estoy mal, yo estoy bien. Digamos, es un ciego que no quiere ver su realidad, porque hay situaciones que te están diciendo tu cuerpo, situaciones que te están diciendo algo está mal en tu vida, algo tienes que reaccionar, algo está pasando que no está bien. No hay peor ciego que el que no quiere ver. La Biblia dice en Mateo 15:14, dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, luego ambos no caerán en el hoyo. Y el Señor estaba hablando en ese tiempo de los fariseos, hombres que en algún momento habían leído la palabra de Dios, hombres que en algún momento se habían levantado para llevar al pueblo a que no se aleje de los caminos de Dios. Usted comienza a mirar que el templo de Dios en la antigüedad fue destruido por la rebeldía del pueblo de Dios una y otra vez. Se levanta un grupo de religiosos, de religiosos, de gente en algún momento al principio que eran, digamos, hombres de verdad que querían organizar un movimiento para que la gente no se vuelva a alejar de Dios, que eran los fariseos, que eran unos grupos que se levantaban, que eran grupos religiosos, grupos políticos que se levantaban a decir, no, nosotros nos vamos a levantar para que no vuelva a pasar esto, que el pueblo se aleje de Dios. Y los inicios de muchos grupos empezaron con un objetivo bien, con una fe, digamos, o un punto sano de decir, no, nosotros vamos a estar acá, nos vamos a organizar para mantener la ley de Dios viva todos los días, todos los años, para que no vuelva a pasar que el pueblo se olvide de los caminos de Dios y volvamos nuevamente a ser cautivos y a caer en manos de nuestros enemigos. En la segunda vez que cae el templo, se levantan estos grupos, se levantan estos grupos y comienzan a imponer las leyes de Dios, a hacer respetar la palabra de Dios. Pero si usted mira, si usted se da cuenta y mira hacia adelante, cuando ya viene está Jesús acá, Jesús los acusa muy fuerte, diciéndoles fariseos, diciéndoles mentirosos, ciegos, hipócritas, porque aquellos hombres que se habían levantado en un pasado para hacer cumplir la ley, para no permitir que el pueblo se olvide de las leyes, de lo que estaba pasando, para que no caigan en manos de los enemigos, estos hombres se habían olvidado realmente de cuál era su objetivo y su propósito, para el cual fueron creadas estos grupos, y se habían ido por otro camino muy diferente. Habían quedado ciegos, aunque eran doctos de la ley. La Biblia en algún momento dice Jesús, escuchadlos, escuchadlos y haced lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen, porque eran eruditos de la palabra, tenían conocimiento, habían leído las escrituras y sabían lo que estaban hablando. Los fariseos, los doctores de la ley, no eran cualquier persona que en algún momento cogió la Biblia y bueno, vamos a leer un pasaje y vamos a mirar, no, eran doctores de la ley, eran hombres que se habían
esforzado y que había, me imagino, de generación tras generación estudiado las escrituras. Por eso cuando ellos enseñaban, Jesús se atreve a decirles, escúchenlos, que obedezcan tal vez la palabra, pero no hagan lo que dicen, porque te dicen una cosa, pero cuando vienen a hacer, a actuar, vienen a actuar de una manera diferente. Guías ciegos que en algún momento perdieron la visión de qué era lo que habían venido, qué era lo que habían venido a hacer cuando fueron llamados por el Señor a cumplir esa palabra. Ellos fueron llamados, estos grupos, a estar presente como esa lámpara en medio del pueblo, a decirle al pueblo, señores, tengan cuidado de no olvidarse de la ley de Dios, tengan cuidado de no olvidarse del Señor, para que no vengan cosas difíciles a su vida. Pero en el transcurrir del tiempo, de los años, se fueron olvidando de cuál era su objetivo y comenzaron a guiarse por caminos que no eran correctos. Guías ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, dice en el libro de Mateo 15:14, ¿no caerán los dos en el hoyo? La Biblia utiliza la palabra hipócritas, siendo Jesús, hombres que ponían cargas a personas, pero ellos ni siquiera las podían tocar. Demandaban santidad cuando de pronto no sabíamos si en ellos tenían santidad. Es tremendo lo que pasaba. Entonces estos grupos fueron levantados con un objetivo. El grupo de los fariseos fueron levantados con un objetivo, que era alertar al pueblo de Dios. Hombres que estén delante de la palabra, estudiando, escudriñando la palabra de Dios día y noche, enseñando las escrituras, pero en un momento de la vida su visión se pierde. La visión se pierde y se van por un camino que es diferente. Miren, tenemos que ponerle cuidado a esto porque el apóstol Pablo nos da una gran enseñanza en el libro de Filipenses 3:1. Dice, a mí la verdad no me es molesto, dice, escribir las mismas cosas. El apóstol Pablo, y un día, el pastor Mario, acá de la iglesia de Pasto, nos enseñaba y nos decía, nos daba a conocer este pasaje donde es necesario que la iglesia recuerde tener la visión de Dios, recuerde saber qué es lo que estás haciendo y para dónde vas. De lo contrario, se puede perder esa visión. ¿Cuál es el objetivo principal de la iglesia? ¿Hacia dónde vamos? En el libro de Filipenses, el apóstol Pablo dice, a la verdad a mí no me es molesto repetir las mismas cosas. Y el Señor, yo creo que es necesario que el Señor nos vuelva nuevamente a decir muchas situaciones que ya hemos mirado, que ya hemos visto, pero que nos la vuelva a recordar a nuestra vida, que nos vuelva a recordar nuevamente y nos diga, ten cuidado, porque los fariseos, señores, no eran, vuelvo les digo, no eran cualquier persona. Los maestros de la ley no eran cualquier persona que había querido incursionar en el camino de Cristo Jesús y cogió un pasaje de la Biblia y comenzó a leer la Biblia. No, eran hombres doctores de la ley, eran hombres eruditos, hombres que conocían del Señor, hombres que conocían la historia y que conocían muy bien las leyes. Y que su objetivo era no permitir que el pueblo de Israel se vaya por caminos extraños. Que no se olviden la ley de Dios. Vuelvo le digo, porque el objetivo era que no sea destruido Israel. Que el pueblo de Israel no vuelva a ser destruido. Hombres que mantengan viva esa palabra de Dios, que mantengan vivo el fuego. Pero, vuelvo te digo, es increíble lo que Jesús les dice, fariseos hipócritas. Porque se hicieron doctores en la ley, pero se olvidaron realmente del objetivo de lo que venían a hacer. Estos hombres son aquellos que son llamados ciegos, guías de ciegos. Y escucharles cuando hablan. Escucharles cuando hablan porque realmente conocen y saben muy bien lo que están diciendo. Pero sus obras hablan de otra manera. Entonces el Señor Jesús nos dice, tengan mucho cuidado con ellos. ¿Listo? La Biblia nos dice en el libro de Marcos 46, el libro de Marcos capítulo 10, versículo 46, nos habla del ciego Bartimeo. Dice, el ciego Bartimeo recibe la vista. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego y diciéndole, ten confianza, levántate, él te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga? El ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Enseguida recobró la vista
y seguía a Jesús en el camino. Es uno de los pasajes que me encantan. Son pasajes maravillosos de lo que Dios hace en nuestra vida, de lo que Dios está haciendo. Jesús, este ciego Bartimeo dice que estuvo en el camino, en un camino donde se encontró con Jesús. La Biblia nos dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Qué maravilloso, dice Jesús saliendo de Jericó, va por un camino y en ese camino justo estaba el ciego. El ciego comienza a escuchar de que hay un Jesús, porque me imagino que hace mucho tiempo atrás el ciego pudo escuchar que había un Jesús que hacía milagros, que había alguien que lo podía salvar, que le podía traer la vista. Comienza este ciego a clamar y comienza a decirle, Señor, ayúdame. Mira que el ciego comienza a gritar porque no sabe dónde está Jesús. Me imagino que escucha el murmullo de la gente, el escándalo de la gente, hablando tal vez de Jesús, hablando de un Jesús que sana, de un Jesús que restaura, de un Jesús que puede permitir que puedas volver a mirar, que puedas volver a ver. Y comienza a gritar. Pero mira, una de las enseñanzas que nos da aquí es que cuando él comienza a gritar y comienza a decir, ayúdame, quiero poder mirar. Dice en el capítulo, el versículo 48, muchos le reprendían para que callasen. Es impresionante que el ciego queriendo poder mirar, queriendo acercarse a Jesús, y no había otra manera de él hacerlo sino gritando, porque era ciego, no podía ir donde estaba él. Podía escuchar que había un Jesús que sanaba, pero no podía acercarse porque no podía verlo. Lo que único que le quedaba es gritar. Pero cuando él gritaba, Señor Jesús, ten compasión de mí, la gente le reprendía. ¿Y quién le reprendía para que callase? No le reprendía a la misma iglesia, no le reprendía a las mismas personas que caminaban con Jesús, no le reprendía a la multitud, diciéndole, cállate, no grites. Dice la Biblia que dice, muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Cada vez que le decían, cállate, no grites, como quien dice, no molestes al maestro. Como en otras palabras, quédate ciego y no molestes más. Quédate así, pero haz silencio, por favor. Dice, muchos le callaban mientras él más gritaba. La única manera de poder llegar a Jesús era a través de sus gritos, que lo pueda oír, que tenía una deficiencia física y que necesitaba ser restaurado. Pero cuando esa gente comienza a decirle, a callarlo, muchos le reprendían, dice. Muchos le reprendían en esos tiempos. Los que caminaban con Jesús eran los ministros, los siervos, los apóstoles. Los que caminaban con Jesús eran los siervos, los que iban con él. La misma iglesia le decía, cállate, mientras él gritaba. Y dice que entre más le decían, cállate, dice, más gritaba porque necesitaba un milagro de Dios. Él decía, no puedo pasar la vida ciego. Y miren algo que me sorprende, que analizaba en este capítulo, es que Jesús pasó una sola vez por ahí. La Biblia dice, puede decir la gente, no, es que pasaba, iba y venía. No, para él hubo una oportunidad y no la desperdició. Hubo una oportunidad. El ciego dijo, es aquí y es ahora, no hay otra. La vida, señores, como siempre lo digo, no tenemos toda la vida por delante para decir mañana voy a hacer esto, toda la vida para querer en un momento reflexionar sobre lo que está pasando en mi vida, lo que estoy haciendo. 90 años son pocos. La Biblia dice, la vida del hombre es como la hierba del campo. Muchos dicen, podré vivir 90 años y digamos, ya tienes 40, solo te quedan 40. Y 20 años de vejez te quedan 20, porque después de que estés anciano vas a quedarte en tu casa, no vas a poder ir de un lado para otro. Muchos dirán, tengo 50, pero me quedan todavía 20, 30, y te diría, te quedan 10, porque cuando llegues a los 70 años, de pronto pueda que estés ya en tu casa o las fuerzas no te van a dar para ir de un lado para otro. Entonces, este ciego miró y dijo, esa es mi oportunidad. Y en ese momento que Jesús caminaba, Jesús el camino, la verdad y la vida, Jesús caminaba junto al camino donde estaba el ciego dijo, aquí es la hora, aquí, si no es aquí, no es nunca. Entonces comenzó a gritar y entre más le reprendían, le decían, cállate por favor, no grites, no molesta al maestro. Él decía, yo necesito una sanidad. Mientras la gente lo quería callar, mientras los discípulos le querían callar, mientras la iglesia, la congregación, las personas le querían callar, dice, este hombre dice, más gritaba, Señor, ayúdame, yo quiero ver, no quiero pasarme la vida en los pocos años que me quedan siendo ciego, yo quiero ver. Jesús no solo trae una vista para el ciego física, sino una salvación, hay una misericordia que Dios tiene. Dice que la misericordia en griego es eleos, que dice que es una compasión divina, tuvo compasión de él.
quiero que miremos en este pasaje que cuando nosotros comenzamos a buscar, cuando nosotros comenzamos a buscar de Cristo Jesús, comenzamos a anhelar, por eso le decía al principio, comenzamos a anhelar el poder sentir y el poder ver como Jesús mira. La vida es más que, em, yo siempre lo diré, Dios bendiga a las familias, bendice Dios lo que nos ha entregado la iglesia, un lugar donde nos podemos congregar, nos ha entregado familia, compañeros, amigos con los cuales podemos pasar bien, em, hermanos, familia donde nos podemos reunir, apreciar el amor de mamá, el amor de papá, todo es maravilloso, reunirnos en familia, Dios lo ha dejado y es genial, pero siempre diré, hay un propósito un poco más allá, hay un propósito un poco más allá de lo que Dios nos trajo acá en la tierra, y es que le conozcamos cada vez más, que conozcamos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. ¿Y cómo podemos hacerlo? Si no es a través de que podamos ver lo que Dios ve, que nuestros ojos sean abiertos y no solo de nuestro tema físico, como les digo, porque muchos padecemos miopía, y tenemos algún inconveniente y tenemos que usar gafas, sino un poco más allá, hablando de lo espiritual, de que nos enseñes a mirar, Señor, como tú miras. Queremos pasar el resto de nuestros días, pero no queremos pasar ciegos e ignorar lo que está pasando. Sé que hay un poco más en la vida de lo que Dios tiene para nosotros. Sé que hay un poco más y cada día tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para poder avanzar. Les voy a contar una historia rapidito. Yo creo que muchos en algún momento se identifican con esto porque lo hemos vivido la mayoría. Pero cuando nosotros estábamos en X iglesia, en la cual estuvimos mucho tiempo, muchos años, 5, no tal vez 10, tal vez 12 años, en la iglesia donde estábamos, cuando una persona salía de la iglesia, se nos decía que la persona estaba en pecado y que la persona era un rebelde y por lo tanto no debíamos de acercarnos. Esa era la doctrina que nos enseñaban, que nos contaminábamos y no debíamos hablarle. Cuando la Biblia nos hablaba del amor de Dios y que si algún hermano había caído, lo que debíamos hacer es ayudarlo, pero se nos había enseñado que no debíamos acercarnos y que no debíamos saludarlos. En esa iglesia que nosotros estábamos y que por la misericordia de Dios el Señor nos permitió salir, nos adoctrinaban de esa manera, que si alguien estaba mal era porque eh, había pecado, que si alguien perdía un trabajo era porque algo malo tenía en la vida, algún pecado oculto tenía, que si alguien en algún momento de la vida se iba de la iglesia era porque era un rebelde. No se iba diciéndole que alguien quería decir, me quiero ir a otra congregación, pastor. eh, bueno, porque de pronto mi familia está yendo más allá, hay diferentes personas, o por algunas razones, no decían que el pastor le diga, Dios te bendiga, que te vaya bien, hermano, que sigas en el camino del Señor. No, al contrario, decían que era un rebelde, que era una persona que no estaba bien en las cosas de Dios. Y esa era la doctrina que nos enseñaban, guías de ciegos, guiando a ciegos y todos tropezando y no sabíamos ni para dónde íbamos. Y así lo vivíamos, y no lo vivimos un año, 2 años, no, 2, 3, 5, 10, 15 años. Era, era difícil. Entonces, ¿de dónde salió esto? De los fariseos, de hombres de doctores de la ley que estudiaron tanto la palabra de Dios que se perdieron, eruditos que leían la palabra de Dios y que la escudriñaban día y noche, pero que perdieron el enfoque y perdieron la visión de lo que Dios realmente quería. A estos, perdón, a estos hombres Jesús les viene a decir, fariseos, hipócritas, porque perdiste realmente la visión de lo que habías venido a hacer. Se contemplaron otras situaciones, como en el tema de los fariseos, que habla de la importancia de que sean vistos por los hombres orando, de que sean vistos por los hombres, más fama, tal vez dinero, tal vez otras situaciones, pero se perdió la visión de lo que realmente Jesús, para lo que te había llamado, para lo que te había puesto. Y es necesario pedirle al Señor que nos enseñe a ver, porque hablábamos con esto con el pastor Mario acá en la ciudad de Pasto y le decíamos, ¿qué pasó con esto? Y es verdad, porque no es un año, y hay muchas iglesias que pueden estar enseñando eso. Que si el hermano se va es porque realmente es un rebelde, porque no ayudó a la obra y es mejor y Dios quiere que se vaya. Hay otros que tal vez utilizan un pasaje diciendo, no, es que Dios los llamó, pero unos no son verdaderos cristianos y por eso se están yendo. Cuando de pronto puedes bendecir a tu hermano, que si él decide bendecirlo, que en algún momento quiere otra congregación, que no se vaya para el mundo, que Dios lo bendiga, se va a otra iglesia.
Dile que te vaya bien, que Dios te bendiga. Acá tienes las puertas abiertas, que cuando quiera regresar a tu casa, pero el decirle que es rebelde, que se va por esto y comenzar a hablar cosas que no son, realmente no es de bendición. Y ahí vamos nuevamente, como le digo, a comenzar a manejar doctrinas de hombres, cosas que no son de bendición. Y todo esto pasa para que comencemos a entender y comenzamos a mirar como Cristo quiere que veamos. Así que como el ciego Bartimeo tenemos que comenzar a gritar. En algún momento te van a decir cállate, como la iglesia, la misma congregación, las personas, cállate, no compartas eso, cállate, no, haz silencio, porque así se maneja aquí, siempre lo hemos manejado. Pero la verdad del Señor es una y el Señor dice que viene para traernos libertad. Jesús les dijo en el capítulo Juan, en la Biblia de Juan, del libro de Juan, capítulo 8, versículo 12, Jesús les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz del mundo. Así que necesitamos poner nuestros ojos en la luz que es Cristo Jesús. Necesitamos poner esa mirada en Cristo Jesús. Y así no tropezaremos en la vida. Si Cristo Jesús es nuestro centro. Amén. Así que en esta mañana, iglesia, los invito para que oremos y digamos al Señor, ayúdanos a mirar como miraba este ciego. Ayúdanos a mirar, Señor, para poder ver las cosas que tú ves. No lo que a mí me conviene, lo que yo pienso que en algún momento puede ser. O lo que tal vez la sociedad o la cultura nos ha enseñado, sino lo que tú, Señor, me enseñas que realmente es lo justo. No vender, como decía en un momento a los jovencitos, vender la santidad por ninguna situación. No negociar mi santidad, no negociar esto. Amén. Así que vamos a orar. Ahí donde se encuentra, iglesia. Vamos a decirle, Padre Santo, en esta mañana te damos gracias. Te clamamos en el nombre de Cristo Jesús para que nos enseñes. Nos enseñes, Señor, a mirar como tú ves. Ayúdanos, Señor, a que tú pongas colirio en nuestros ojos. Un milagro, Señor, porque queremos ver, Señor, tanto en lo físico que sabemos que tú lo puedes hacer, Señor, milagros, que tú quites toda miopía, Señor, toda situación en nuestras cegueras físicas. Te clamamos en el nombre de Cristo Jesús, porque sabemos que tú eres un Dios de milagro y que lo puedes hacer, Señor. Hoy clamamos por los que no pueden ver físicamente, Señor, en la iglesia, los que necesitamos, Señor, que tú, Señor, toques nuestros ojos, porque necesitamos ver físicamente en esta mañana, pero también queremos clamarte en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que tú permitas, Señor, que podamos, Señor, también ser sanos, Señor, y recobrar la vista en lo espiritual, que no nos perdamos en medio de la ley, en medio de las situaciones, Señor, del conocimiento, como pasó con los fariseos, con esos grupos que fueron llamados, Señor, a que el pueblo, Señor, no se desvíe del camino, que fueron llamados a ser luz en medio de las tinieblas, pero en algún momento se desviaron, Señor, y convirtieron, Señor, se convirtieron en fariseos y se convirtieron en hipócritas. Te clamamos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, para que nos enseñes tu verdad, para que tu verdad, Señor, nos haga libres. Ayúdanos, Señor Jesús. Y hoy creemos, Señor, cuando tu palabra dice que tú eres el camino, Señor, tú eres la luz del mundo, y que mientras seguimos no andaremos en tinieblas. Ayúdanos a ver como tú ves, Señor. Hoy te clamamos en el nombre de Cristo Jesús, para que tú, Señor, permitas que si en algún momento estamos perdiendo la visión, Señor, en el propósito que tú nos has llamado, que nos avive, Señor, que avive, Señor, ese fuego del Espíritu Santo en nuestra vida, que coloque, Señor, tus manos en nuestros ojos en esta mañana, Señor, que podamos ver cada jovencito, cada adulto, cada siervo, cada ministro, cada pastor, Señor, que seas tú, Señor, pasando tus manos sobre sus ojos en esta mañana, para que puedan, Señor, nuevamente, Señor, recobrar la visión, Señor, la vista, Señor, de cuál es el propósito para el cual tú los llamaste, Señor. Hoy te clamo en el nombre de Cristo Jesús, Señor, para que tú permitas que todo rencor, toda ira, toda contienda, Señor, sea quitada. Que tú permitas, Señor, que los ojos, Señor, de los siervos, ministros, pastores, Señor, de todos los que están, Señor, buscándote, Señor, puedan volver a ver, Señor, como a ti te agrada. Puedan volver a mirar, Señor, lo espiritual, las situaciones, los milagros, las cosas que tú quieres que ellos miren, Señor. Hoy te clamamos, Señor Jesús, ayúdanos, Señor, porque si un ciego, Señor, como es tu palabra, guiar a otro ciego, los dos caerán, Señor. Y hoy te clamamos para que tú, Señor, nos ayudes. Hoy clamaremos, Señor, y seremos esa voz como lo hacía Bartimeo, Señor. Tal vez muchos, Señor, no te reprenderán, nos reprenderán, Señor, diciendo cállate. Tal vez muchos dirán cállate, no grites al Señor. Pero hoy, Señor,